Bien, ahora vamos a ver lo que es la regla de Ruffini. La regla de Ruffini es un método para realizar divisiones en ciertas situaciones muy particulares, es decir, cuando tenemos la variable menos el término independiente, es decir, cuando lo hacemos con un polinomio de dos términos. Y que lógicamente esta variable no puede tener en ningún momento ningún coeficiente, es decir, siempre deberá ser 1. Esto es aplicable muchas veces también para el sexto caso de factoreo cuando tenemos una situación de este tipo. ¿Cómo se resuelve la regla de Ruffini? La regla de Ruffini, teniendo por ejemplo estos dos polinomios, es decir, este que menciono acá, x cuarta menos 3x cuadrado más 2, dividido el otro polinomio que es x menos 3. Bien, ¿cómo lo vamos a ir resolviendo? Acá en el apunte está resuelto paso por paso, pero bueno, vamos a ir viendo. Este polinomio debe estar ordenado, tal cual está ordenado, pero tiene que estar completo, es decir, que me está faltando la x al cubo y la x. Entonces vamos a completarlo. X a la cuarta, x al cubo no tiene, vamos a tener que colocar 0x al cubo menos 3x cuadrado más, me falta la x, 0x más 2, que es el último, que va a estar dividido por x menos 3. Bien, vamos a trazar un par de líneas para poder realizarlo. Sobre la parte superior vamos a colocar únicamente los coeficientes del primer polinomio. Es decir, el coeficiente de x a la cuarta es 1. El coeficiente de x al cubo es 0. Los vamos poniendo separados, no le ponemos ni más, ni menos, ni nada. Es decir, menos, por ejemplo, en este caso, menos 3. Es colocar el número nada más. El 0 y por último el 2. De este lado vamos a colocar el 3, que está en el polinomio del divisor, el 3, pero cambiado de signo. O sea, como era menos 3, acá le vamos a poner 3. Y vamos a comenzar a trabajarlo. Este vamos a bajarlo tal cual está, 1. Y vamos a ir multiplicando 3 por 1, me va a quedar 3. Y lo voy a colocar debajo del 0. Ahora sumo 0 más 3, 3. Luego tengo 3 por 3, 9. Lo coloco debajo del menos 3. Hago la suma, en este caso será una resta, y va a ser un 6. 3 por 6, 18. Lo pongo debajo del 0. 0 más 18 es 18. Y por último me está quedando 18 por 3, que sería 60, 54. Entonces, 2 más 54 sería 56. Bien, este último número que tenemos acá es lo que se denomina el resto. Entonces, nosotros tenemos que colocar, ¿cuál va a ser el resultado? No sé si recuerdan cuando hacíamos la división. Bien, en la división nosotros teníamos, ¿no es cierto?, el polinomio en x, que lo teníamos que hacer la división por el otro polinomio, donde nos quedaba el cociente y nos quedaba, una vez resuelto, el resto. Bien, el cociente de esta división va a ser, los coeficientes van a ser estos. Y el polinomio lo voy a comenzar a armar, acá tendría un 1, que directamente voy a colocar una x, y va a corresponder al mayor grado que yo tenía acá, que era 4, pero como lo estoy dividiendo por 1, por una x, me va a quedar en 3. Y de ahí vamos bajando, es decir, más 3x al cuadrado, más 6x. Si acá me hubiera quedado un menos, debería colocar menos. Más 18. Este es el polinomio
o el cociente, si nosotros lo hubiéramos resuelto como en una división de esta, fíjense lo trabajoso que hubiese sido. Y después el resto de x es el que nosotros vamos a colocar y va a corresponder a 56. Esa sería la forma de resolver la regla de Ruffini, que es lo que yo les he dado acá. Y acá, bueno, acá observen que tienen también algún otro ejemplo para poder resolverlo. El teorema del resto. En el teorema del resto es pura y exclusivamente encontrar o hallar el resto, teorema del resto, entonces es pura y exclusivamente hallar el resto, esto que nosotros tenemos. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, nos va a servir incluso para poder determinar si la división es exacta o no, pero bueno, momentáneamente el teorema del resto lo buscamos. ¿Cómo? Observen, nosotros tenemos esta ecuación, la ecuación, vamos a lo que teníamos antes. Acá les muestra, bueno, no es el mismo ejemplo, pero les muestra, lo vamos a hacer a partir de esto. Acá no necesito ordenar y completarlo. Es decir, yo tengo que el polinomio de x es x a la cuarta menos 3x cuadrado más 2. Como yo tenía que dividirlo por x menos 3, voy a tomar ese último, ese coeficiente independiente, digamos, del polinomio, que es menos 3, y lo voy a cambiar de signo. Y lo voy a reemplazar en los valores de la x. Por ejemplo, acá me va a quedar, como era menos 3, va a ser 3 positivo. 3 a la cuarta menos 3 por 3 a la 2 más 2. ¿Cómo me queda esto? 3 a la cuarta, 3 por 3, 9, por 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Menos, para resolver esto primero tengo que resolver el cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 9 por 3, 27, más 2. Si sacamos la cuenta, me va a quedar 56. Es decir, que la división de esto que yo tengo acá no es una división exacta y por lo tanto tiene un resto. Es decir, ¿cuándo vamos a saber si esa división es exacta? Cuando logremos ver de que el resto toma el valor de 0. Bueno, el teorema de Gauss. Y en el teorema de Gauss, justamente es para poder factorizar los números y poder transformar, por ejemplo, este polinomio que tenemos aquí en esto. ¿Cómo hacemos para transformarlo? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, el elemento a, o el coeficiente a, que es el coeficiente del mayor grado de del polinomio. Por ejemplo, si nosotros tenemos, miremos este de acá arriba, ¿cuál es el coeficiente, cuál es el grado del polinomio? Es 3. ¿Y cuál es su coeficiente? 1, por ejemplo. Bien. Acá, por ejemplo, si nosotros lo vemos en este otro polinomio, el de mayor grado es el 3. O sea, que es un polinomio de grado 3. ¿Y cuál es su coeficiente? 2. Entonces A responde a ese 2. Y el valor de K, que es el valor del término independiente. Si vamos al de arriba, el término independiente es menos 27 acá. Si vamos al de abajo, es 6. Bien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el cociente entre A y K. Y tomar valores de más y menos. Es decir, que, por ejemplo, los divisores del término independiente son 1 menos 1, por eso digo que tenemos que tomarlos como negativos, 2 menos 2, 3 menos 3, 6 menos 6. Y los del 2 serían estos que están acá. Entonces, ¿cuáles serían las posibles raíces? Acá tenemos todas estas raíces. ¿Bien? Entonces, este polinomio podría ser divisible por x menos 1, x más 1, x menos 2, x más 2, x más 3, x menos 3, x más 6, x menos 6 y x más 1 medio. X menos 1 medio, x menos 3, más 3 medios o x menos 3 medios. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, ir viendo de quiénes serían o cuáles serían los divisores.
Acá, por ejemplo, en el primer caso se tomó para x más 2, observando que me queda este cociente y un resto de 0, que eso es lo importante de determinar. Entonces, la factorización me queda de esta manera, x más 2 y este valor. Ahora, esto deberíamos hacer lo mismo, viendo cómo lo podemos hacer. Es decir, acá podemos hacer uso del séptimo caso, de factoreo, o usar la fórmula de la cuadrática, o bien podemos seguir haciéndolo a través de Gauss, es decir, viendo cuáles son los divisores, en este caso 2 y 3, y los posibles divisores que nosotros tenemos. Vamos probando y entre ellas me queda que el 3, quedándome este cociente, resto 0, y eso significa que x más 2, que era lo que habíamos calculado antes, x menos 3 y 2x menos 1. Esto sería entonces el resultado final del polinomio que nosotros teníamos en un principio. Acá observen que también tienen otro ejemplo como para que ustedes puedan verlo y fijarse qué es lo que les da. Bien, en el otro video vemos funciones racionales.